Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de Estudios Sociales. Hoy viernes 6 de noviembre. Antes que nada, como es nuestra costumbre, tenemos esta imagen que promueve la fe católica, la oración, la piedad, la bondad. Pues vamos a dar gracias por este nuevo día, estudiantes. Vamos a rezarle a la Santísima Virgen Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que este día sea para bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estudiantes. En este tema que vamos a ver el día de hoy, continuando con la clase anterior que hemos estudiado, más las actividades, tenemos el surgimiento de las ciudades. Vamos a leer la destreza. Relacionar la vida de las ciudades y actores urbanos fundamentales en el comercio de un país e identificar los actores en la vida cotidiana y la cultura popular. Esta destreza nos va a permitir conocer las ciudades, cómo eran las ciudades de aquella época, actores urbanos, personas, ¿sí? De la vida cotidiana, nuestro diario vivir y nuestra cultura popular. En esta imagen, relacionándola con el tema, las ciudades del siglo XIX, estamos viendo parte de nuestra historia ecuatoriana. En el siglo XIX ya se formaron ciudades, ya hubo conglomeración de sociedades, como usted trabajó en una pirámide, claramente usted aprendió cómo fue la estructura social en aquella época, en el siglo XIX. Tenemos esta imagen que muestra dos fotografías. Una imagen y estas dos imágenes nos dicen mucho. Podemos visualizar, describir, detallar cada característica, lo que vemos en ella. La una está en blanco y negro, una ciudad antigua. Y luego dice actual. Es decir, el antes y el después de una ciudad. Observen las edificaciones, sus parques. En aquella época ya se crearon urbanizaciones, parques. En la actualidad hay urbanizaciones, pero han cambiado. Hay parques, sí, pero vemos que en los parques de antes no había alumbrado público o la energía eléctrica. ¿Sí? Vemos presencia de automóviles o carros. En la foto anterior quizás hubo carros, pero si nos remontamos al siglo XIX, no existían estos vehículos, ¿no? Entonces, esas comparaciones tenemos, chicos. Las ciudades del siglo XIX. Existen muchos criterios para definir una ciudad. Sin embargo, puede afirmarse que ésta se caracteriza por 4 aspectos fundamentales. Yo recuerdo que en una tarea les puse, escriban la definición de población, territorio, que se relaciona con el tema ciudad. Tenemos aquí que estos 4 aspectos fundamentales que puede definir una ciudad se caracteriza en lo demográfico,
en lo económico, en lo sociocultural y su paisajismo. 4 aspectos fundamentales. Y recuerde que estas palabras vimos en la tutoría del día de ayer, jueves. Entonces, ¿a qué se refiere si yo les envío a investigar? Demográfico. ¿Será un asentamiento de población en espacios reducidos? Lo económico. Se refiere a la economía, el comercio, lo que produce las industrias de un país. Sociocultural. Hablamos de sus culturas, hablamos de sus museos, hablamos de sus festividades que lo identifican como una ciudad. ¿Qué tradiciones tiene una ciudad? Paisajismo. ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es el paisaje de la ciudad? Las fotografías que vimos anteriores, ese paisajismo concreto, cemento, en la actualidad vemos eso, cómo está formada una ciudad urbana que tiene sus servicios básicos como agua, luz, energía eléctrica, ¿verdad? Iglesias, parques, hospitales. Pero si nos remontamos a la época del siglo XIX, no existían estos servicios básicos. Entonces, usted tenía como tarea copiar estas palabritas y buscar para poder entender. Las ciudades se vinculan con el desarrollo del comercio interno y externo. Interno, lo que produce una ciudad. Externo, lo que una ciudad intercambia con otra ciudad o vende sus productos. Y la interacción en los mercados mundiales, que se lo conoce como exportar. En aquella época habían embarcaciones. Surgió el comercio y de esa manera se conectaba Europa con las Américas, como le llamaban. Eso dio el desarrollo al comercio, a las ciudades, a engrandecer las ciudades y también provocó una migración interna de la población. Y si hablamos de lo demográfico, que se asientan poblaciones en espacios reducidos, ¿y qué se relaciona en la actualidad? Las personas abandonan los campos porque no hay escuelas básicas, no hay colegios básicos, no hay subcentros, no hay médicos. Entonces la gente sale a la ciudad por estos servicios. En aquella época, en las ciudades que existieron del siglo XIX, los criollos, vamos a ver si recuerdan que eran hijos de los españoles nacidos en América. Ellos consolidaron el poder político. Las ideas gestas libertarias también salió de ahí, ¿ah? Ellos tenían ciertos privilegios, como estudiar. Tuvieron ese gran privilegio, ¿no? El comercio exterior los desarrollaron las grandes élites a la exportación. Dentro de este grupo de élites estaban los criollos, ¿sí? Gente pudiente, gente de dinero. Los blancos, los españoles, eran élites. Actores sociales. A este grupo perteneció la clase media. ¿Y quiénes eran la clase media? Los médicos, abogados y educadores. Y en la actualidad hay mucha clase media que son médicos, abogados y educadores. Miren, aún existen, ¿ah? Y en aquella época existieron el antes y el hoy. Artesanos y obreros. Ellos desarrollaron trabajos manuales, como unos eran carpinteros, albañiles, herreros, zapateros, panaderos, etc. Existen estos oficios. Existieron anteriormente. En la actualidad, usted
conoce algún personaje que se dedique a estas actividades? Es un trabajo digno que hay que respetar. ¿Sí? ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Cómo era el diario vivir? En la actualidad, ¿cómo es nuestra vida cotidiana? Obviamente, hoy estamos atravesando a nivel mundial una emergencia sanitaria debido a la pandemia. Se expandió el virus, se propagó, se triplicó, ¿sí? Entonces, nuestros hábitos de salir al parque a caminar, de reunirnos en familia, obviamente están restringidos. Tenemos que cuidarnos. Pero el año pasado, ¿cómo era nuestra vida cotidiana? Papá, mamá salían libremente a trabajar, salían de compras, salían de paseos al parque, se iban de viaje, las festividades. Esa es la vida cotidiana. Pero vamos a ver de aquella época, del siglo XX. Estaba regida por el patriarcado. Patriarcado. Esto quiere decir que predominaba la ley del hombre por el apoyo o con el apoyo de aquellas costumbres y las leyes. En aquella época ya habían leyes, como lo hay en la actualidad. Antes habían leyes, en aquella época, hoy existen leyes. La vida de las mujeres. ¿Cómo era la vida de las mujeres? Ella se desenvolvía entre la desigualdad. Ay, es que el uno está arriba y el otro está más abajo. Entre la desigualdad y la subordinación y la falta de derechos políticos. Interesante. La mujer en aquella época tenía que estar calladita, dicen. Como hay un dicho que escucho a veces a los chicos, calladita te ves mejor. En aquella época la mujer no podía ejercer con libertad lo que pensaba, lo que quería hacer. No, ella estaba subordinada. Ella se debía a la autoridad del padre, a la autoridad del esposo o marido, a la autoridad del confesor de la iglesia, cura, sacerdote. Pero unas lograron escapar a través de la vida religiosa. Es decir, se hacían monjas, utilizaban los hábitos de por vida. Era un escape para poder estudiar teología, la Biblia. En aquella época, no cualquier persona podía tener la Biblia y leerla. Era restringido. Pero hoy en día la Biblia la puede comprar en una librería. Usted hace el catecismo, los niños que siguen el catecismo, los chicos que siguen la confirmación o hacen la confirmación. Usted tiene acceso a la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Pero en aquella época no. Y tenía libertad, por lo menos tenía libertad de pensar, de hablar entre ellas, de salir. En aquella época la mujer era sumida bajo la opresión y la desigualdad. Tenemos estas imágenes. La mujer se debía al hogar, a los quehaceres del hogar. La mujer sirve para, en aquella época, solo servía para ver el hogar, los quehaceres del hogar, lavar, cocinar, planchar, criar sus hijos, atender al marido, ir a la iglesia. La familia, tenemos ahí esta imagen, y la familia era numerosa. Las madres, la mujer paría más de 8 hijos y se debía a sus hijos y a su esposo. Tenemos ahí esa balanza que nos da un ejemplo. ¿Quién pesaba más en autoridad? Vamos a ver, el hombre, la mujer pesaba menos, como se dice, tenía menos autoridad. ¿Cómo era la cultura popular del siglo XIX?
Aquí influyó mucho la religión. ¿Existe la religión hoy en día? En el mundo entero existen 5 religiones. Quizás unos confunden, dicen, ay, testigo de Jehová es religión. No. Son grupos de cultos que respetan su palabra, dan su testimonio, hablan su testimonio y hay que respetar, ¿sí? Pero la religión nos impusieron los españoles, ¿verdad? A respetar la cruz, a respetar las Sagradas Escrituras. Esto era una fuente para la cultura popular. Entonces era sagrado en aquella época acudir a misa. Eso era una de las actividades primordiales de la población. Y las mujeres en aquella época iban con un tul sobre su cabecita para entrar al sagrado templo, a la iglesia. No podían entrar hoy en día. Hoy en día vamos a la iglesia sin ese tul. Hoy en día hay esa libertad. En aquella época no. Las festividades estaban influenciadas por el calendario religioso y agrícola. La iglesia influyó mucho en aquella época, en la vida cotidiana de las personas y en el desarrollo de las ciudades. Porque en el mestizaje, que se dio la mezcla entre lo indígena y lo español, que hemos venido aún conservando esas tradiciones, como la procesión del Viernes Santo. En Quito, en Guayaquil, el Viernes Santo son las procesiones más masivas y concurrentes que se dan en esta ciudad, obviamente porque son ciudades metrópolis en la actualidad. En aquella época, las fiestas del Inti Raymi, la procesión del Viernes Santo nos dejaron los españoles. Las fiestas del Inti Raymi es autóctono de nuestros indígenas y que en las escuelas celebramos a través de dramatizados con la colaboración de los padres de familia y de ustedes, el Inti Raymi. El Corpus Christi, hablamos del cuerpo de Cristo. Hay muchas más tradiciones en nuestro país si hablamos de religión. ¿Y cómo estaba basada la alimentación? También estaba regida por estas fiestas populares. Tenemos ahí un ejemplo, la mazamorra negra en épocas de difuntos. Pero luego eso fue cambiando porque los españoles, aquí ya se comía ciertos tipos de comida en un día de difuntos. Pero en la actualidad hay las guaguas de pan, que se da mucho en Quito. ¿Sí? Pero esto tiene una historia, es muy interesante. En aquella época los muertos no se los velaban, morían y los enterraban. No tenían opción de velar. Entonces ellos, para recordar al difunto, elaboraron masas de pan. Y luego lo empezaron a repartir y eso se fue popularizando. Eso es arraigado de nuestra cultura. Bien, chicos, interesante. La historia es como un cuento, pero en tiempo real, pero que pasó, que son nuestras vivencias. Como nuestro país tiene muchas historias, muchas leyendas, muchas tradiciones. Somos un país multiétnico. Somos un país con mucho folclore, con cultura, diversidad. Así que, chicos, no los canso más, pues van a ver la tarea, ¿sí? Van a cumplir con aquella tarea. Por favor, vuelvo a repetir las respuestas a mano. Vuelvo a recalcar. Las respuestas desarrolladas a mano, manuscritas. Así que, chicos, que tengan un lindo día. Chao.